Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para el amor. Vamos a estar hablando con las parejitas y también para los solteritos que quieran saber a ver cómo irá en el futuro sus relaciones amorosas o si esa persona que es de su interés, si realmente van a tener o no van a tener algo. Vamos a comenzar esta lectura amorosa con el arcángel Ariel. Te dicen, nuevos aprendizajes en tu camino te traerán oportunidades de éxito en el amor. Sé consciente de que necesitas confiar más en ti mismo, en ti misma, Sagitario. ¿Cuántas veces te has cuestionado si vale la pena tanto sacrificio en el amor? Si puedes lograrlo sin tanto esfuerzo. Mira, en el amor digo yo, sí, hay que luchar, hay que conquistar y hay que disfrutar y hay que cuadrar muchas cosas, ajustar muchas cosas para tener una pareja estable, pero tampoco se puede convertir esto en una batalla constante, en un sacrificio constante. Pregúntate si todos los días es una batalla con esa persona, si realmente pelean las 23 horas del día y solamente una hora es de paz, de sosiego, y eso que cuando están dormidos. Pregúntate realmente eso, si eso es lo que realmente tú quieres. Bueno, mi Sagitario, vamos a comenzar contigo que estás en una relación, en una pareja. Quiero preguntarle a las cartas qué es lo que realmente siente por ti esa persona con la cual tú estás. Bueno, vamos a sacar dos cartas para esta pregunta. Mira, aquí hay una dualidad. ¿Listo? Lo uno me habla de separación, de pérdida, y el otro me habla de prosperidad. Te digo que tu persona especial está así como el yin y el yang. Unos momentos te odia y otros momentos te ama. Han sucedido cosas entre ustedes dos y este es un momento definitivo, a ver hacia dónde se va la balanza, hacia ese amor profundo o hacia el rencor que se pueden estar teniendo ustedes o que tu persona especial te puede estar teniendo a ti. ¿Hay algo oculto con respecto a los sentimientos de tu persona especial? No te digo que sea negativo en este instante, no me salen las cartas, pero sí hay algo oculto. Esa persona se guarda mucho de sus sentimientos y de sus pensamientos con respecto a ti. Vamos a preguntarle a las cartas qué espera de ti tu persona especial. Que seas tú la fuerza, la justicia, que tú seas quien lleve el mando de esta relación. Esa es una persona que está acostumbrada a eso. Y si ha encontrado contigo que a pesar de que eres un signo de fuego, pero que le ha dejado escoger, le ha dejado elegir. Y eso es a lo que no ha estado acostumbrado tu persona o acostumbrada tu persona especial. Es alguien quien ha querido o ha estado acostumbrado desde su infancia que decidan por él o por ella. Y tú, bueno, le has dado la opción, pero tal vez eso es como lo que lo confronta o lo que la confronta a esa persona, tener que dirigir, tener que decidir por sí mismo y tener que en sus manos estén las cosas. ¿Listo? ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que a ratos como que discutes mucho, que le peleas mucho, o confrontas, bueno, no digamos que le peleas. Lo que pasa es que tú has confrontado a esta persona porque no importa los años que tenga, pero si ya está en una relación es porque tiene cierto grado de madurez. Entonces te confronta con eso que tú necesitas ser confrontado o confrontada en este momento. Esta relación para ti es todo un aprendizaje porque te has encontrado con alguien con cierta debilidad en su carácter y tú has tomado la decisión de que, bueno, que es momento de que esa persona crezca y de que crezca a tu lado, porque tú le amas, tú le quieres, tú estás dispuesto a esperar o a caminar el camino que esa persona tenga que caminar y caminarlos juntos de la mano. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro, digamos que más bien cercano, cercano. Vamos a sacar tres carticas. Wow. Bueno, aquí hay mentiras, mentiras que salen a la luz. Alguien que se cae de su pedestal,
No sé si vas a ser tú o tu persona especial, si tú tienes en un pedestal a esa persona, algo que uno de los dos o los dos está creyendo, como digo yo que el amor o la pasión que sienten el uno por el otro no les permite ver la realidad de las cosas o de la persona. No te digo que es que sean malas personas los dos, no. Es que o están en una época de enamoramiento, de recién conocerse y se van a destapar cosas un poco pesadas de los dos, o ya se conocen pero no lo suficiente, digo yo. Llevan mucho tiempo, pero aún a pesar de ese tiempo que llevan juntos, no se conocen realmente. Es como cuando, ¿cómo te digo? Es como cuando se rompe, cuando encuentras un huevo y encuentras un huevo de verdad, bueno, haces lo que tengas que hacer con huevos, pero también existen estos huevos de fantasía que solamente la cáscara y por dentro está lleno de confeti. Esta vaina. Parecer, se van a dar cuenta de que hay algo que muy oculto y que no les va a cuadrar a ustedes. Vamos a sacar otra carta para ver en qué termina toda esta situación en una infidelidad. Mira, esta carta es muy clara. Peleas bastante fuertes entre ustedes dos. Eso me dicen las cartas en este momento. Entonces, analiza bien lo que te estoy diciendo. Si sale negativa en un futuro cercano la lectura, pero cuando sale así de esa manera es para prevenirte, para que actúes en consecuencia y voltees las cosas o tomes decisiones bastante fuertes, bastante radicales. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este momento? Si te has enfocado al 100% en esa persona y has abandonado tus sueños y proyectos, es un momento de que los vuelvas a retomar tu vida, te has concentrado al 100% en tu persona especial. Mucho cuidado con tus bienes materiales, mucho cuidado con el tiempo que le estás dedicando, con la energía que le estás dedicando a esta relación, porque debes protegerte. Mira, esto con esta persona es un aprendizaje de vida que tú estás teniendo, es un tiempo de mucha reflexión, es un tiempo de sacar de tu vida, así como se prepara la tierra para sembrarla, se saca toda la maleza, todos los bichos, se abona, se fumiga, todo lo que se tenga que fumigar y queda el terreno limpio para volver a sembrar, porque tú vas a iniciar un nuevo ciclo con respecto al amor. No te digo que sea con esa persona, puede ser con una persona diferente o puede ser con esa persona que tome la decisión de borrón y cuenta nueva, pero van a iniciar, tú inicias, ya mismo te digo, un nuevo ciclo en el amor. Si quieres escribir algo poderoso en los comentarios de este video para hacer que este nuevo inicio sea el mejor para ti, escribe: llega a mi vida el amor, la fortuna, la sabiduría, porque yo soy fortuna, soy amor y soy sabiduría. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Mis queridos y mis queridas Sagitario, esa ha sido la lectura para ti con respecto al amor. Ahora vamos a preguntar acerca de mis solteritos y solteritas, que también tienen su corazoncito. Tal vez te interesa a alguien, tal vez alguien está interesado en ti y tú quieres saber acerca de esta persona. Preguntemos exactamente de esta persona, qué tan es esta persona. Es una persona sabia, es una persona con la cual tú vas a tener un respiro con respecto a las relaciones anteriores, porque al parecer vienes de relaciones bastante turbulentas, diría yo. La carta de la emperatriz, no hay una, o sea, no tengo necesidad de sacar más cartas. La carta de la emperatriz me dice: esa nueva relación que tú vislumbras con una persona, muy seguramente va a ser el amor de tu vida. Eso que tú siempre has estado esperando, eso va a ser con esa persona. Te va a hacer sentir como un rey, como una reina, y va a ser muy parecido o parecida a ti, a pesar de que no sean ni del mismo signo, ni del mismo elemento,
pero sí van a tener sueños muy parecidos y cuando el uno hable, el otro va a terminar la frase, es como que se complementan muy perfectamente. Yo diría que son almas gemelas y es una persona que del inicio tú vas a sentir el subidón de energía con esta persona, va a ser impresionante, va a ser impactante tu relación con esta persona. Si quieres escribir algo bonito para ti, Sagitario, que estás solterito, solterita, llega a mi vida el amor de verdad, llega a mi alma gemela. O escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerda que te quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.